Al crecer en Salamanca, las diferencias entre nosotras eran más que evidentes. Mi hermana Isabel siempre recibía elogios por su esfuerzo e inteligencia, mientras que mis logros apenas se notaban. Mis padres la veían como su mayor tesoro, su orgullo y alegría, y a mí como un mero apéndice de la familia. Ambas soñábamos con ser médicas, pero era Isabel quien tenía la prioridad para cumplir sus sueños. Recuerdo una tarde de invierno, sentados a la mesa en nuestro piso del casco antiguo. Afuera nevaba, y en la cocina flotaba el aroma del cocido que mamá había preparado para cenar. Isabel acababa de anunciar que había sido admitida en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Mis padres no cabían en sí de gozo. Mi padre abrió una botella de vino de reserva que guardaba para ocasiones especiales, y mamá abrazó a Isabel con tanta fuerza que pensé que la dejaría sin aire. «Nuestra hija, la futura doctora», exclamaba papá, brindando. 3 meses después, cuando yo también entré en la misma facultad, la reacción fue completamente distinta. Un breve enhorabuena y vuelta a los temas de todos los días. Sin celebración, sin vino de reserva. Cuando llegó el momento de empezar la carrera, mis padres pagaron la matrícula de Isabel sin dudarlo. A mí me dejaron a mi suerte. «Tú siempre eres tan apañada, Marta», dijo mi madre, como si fuera un cumplido y no una excusa. «Saldrás adelante». Y lo hice. Compaginando un trabajo a media jornada en el Café El Tilo de la Plaza Mayor, noches en vela y un estudio incesante, luchaba por no quedarme atrás. Me levantaba a las 5 de la mañana para llegar al turno de la mañana. Luego corría a clase y, por las tardes, a menudo trabajaba en la biblioteca de la universidad hasta que cerraba. En invierno, volvía a casa al anochecer, cuando los soportales de la Plaza Mayor ya estaban iluminados y los turistas les hacían fotos, sin prestar atención a una estudiante cansada, con una mochila llena de libros de medicina. La soledad de mis turnos en el trabajo contrastaba bruscamente con las despreocupadas sesiones de estudio de Isabel en casa. Ella tenía su propia habitación, comidas calientes preparadas por mamá y el silencio necesario para estudiar. Yo a menudo estudiaba en el autobús que bordeaba el Tormes, intentando memorizar los nombres de huesos y músculos mientras otros pasajeros hablaban en voz alta de sus asuntos cotidianos. A pesar de la tensión, Isabel y yo manteníamos nuestro vínculo. No podía culparla por la actitud de nuestros padres. A veces venía a la cafetería donde trabajaba, se sentaba en una mesa en un rincón y estudiaba, pidiendo solo un té para todo el día. Era su forma de mostrar solidaridad, aunque nunca lo dijo en voz alta. «¿Cómo lo haces, Marta?», me preguntó una vez, mientras yo cerraba la cafetería y ella esperaba para volver juntas a casa, a través del nevado parque de la Alamedilla. «Trabajas, estudias y todavía tienes tiempo para ayudarme con anatomía». Me encogí de hombros. No tengo otra opción. No añadí que cada céntimo que ganaba, cada examen que aprobaba, era como un silencioso acto de rebeldía. Demostraba que podía, que merecía la pena, aunque nadie en casa lo notara. La sombra del favoritismo siempre estaba presente. Me movía en ella como un ladrón, intentando robar un poco del reconocimiento que tan generosamente se derramaba sobre Isabel. Recuerdo la cena de Nochebuena en casa de la abuela, en un pueblo cerca de Ávila, cuando papá contaba a todos con orgullo los progresos de Isabel en la universidad. Yo estaba sentada en silencio, comiendo mi sopa de marisco y esperando el momento en que alguien preguntara por mí. Ese momento nunca llegó. Mi abuela, la única persona que parecía darse cuenta de la injusticia, me llevó aparte mientras fregábamos los platos después de la cena. «Eres fuerte como tu bisabuela», dijo, apretando mi mano con sus dedos arrugados. Ella también tuvo que luchar por lo suyo. Sobrevivió a la guerra sola con 3 hijos. Lo llevas en la sangre. Esas palabras se convirtieron en mi talismán. Me las repetía a mí misma mientras caminaba por calles oscuras después del turno de noche, cuando el cansancio hacía que las piernas me fallaran y los ojos se me cerraran sobre los libros. Los cumpleaños eran lo más difícil. Isabel siempre recibía regalos caros, un portátil nuevo cuando empezó la universidad, un abrigo elegante para el invierno, entradas para el concierto de su grupo favorito en el We Think Center de Madrid. Yo recibía cosas prácticas, calcetines, cuadernos, a veces un libro, si era un buen año. Aprendí a no esperar mucho. A pesar de todo, mis notas mejoraban sistemáticamente
impulsadas por una feroz determinación de demostrar mi valía, más a mí misma que a nadie. Los profesores empezaron a fijarse en mi trabajo, en mi dedicación. El doctor Ferrer, que impartía fisiopatología, me detuvo un día después de clase. Su enfoque del estudio es impresionante, dijo, devolviéndome un ensayo con la máxima calificación. Tiene un don natural para la medicina, y algo más, una empatía que no se puede enseñar. Esas palabras fueron como gotas de agua en el desierto, escasas, valiosas y vitales. Me aferré a ellas en los momentos de duda, cuando el peso de la injusticia se hacía insoportable. Isabel se daba cuenta de mis dificultades, y a menudo me animaba, aunque no podía comprender del todo la carga que llevaba. Nuestras conversaciones a altas horas de la noche se convirtieron en mi consuelo. Nos sentábamos en mi cama, compartiendo la última chocolatina que alguna de las dos había conseguido comprar, y hablábamos de todo, de los estudios, del futuro, de los sueños. «Serás una gran médica, Marta», decía Isabel, «mejor que yo». En esos momentos la quería más que nunca, y odiaba esa sombra que se interponía entre nosotras, la sombra del favoritismo, que envenenaba hasta los momentos más sinceros de cercanía. Poco a poco, mi amargura se transformó en una fuerza silenciosa. Sabía que mis esfuerzos estaban forjando un carácter y una resiliencia, cualidades que esperaba que me convirtieran no solo en una médica cualificada, sino también en una persona compasiva. Cada noche en vela, cada hora dedicada al estudio en lugar del ocio que disfrutaban otros estudiantes, cada céntimo ahorrado para la matrícula. Todo ello me estaba moldeando de una manera que no comprendía del todo, pero que instintivamente sentía que era importante. Nunca me quejé en voz alta. Cada plazo de la matrícula que pagaba yo misma, cada libro de texto que compraba, era como una pequeña victoria, cada examen aprobado como un paso más hacia adelante. Mis notas mejoraban constantemente, impulsadas por una ferviente determinación de demostrar mi valía, sobre todo a mí misma. La primavera en Salamanca siempre fue para mí una época de esperanza. Cuando los castaños de indias de la Alamedilla empezaban a florecer y el aire olía a fresco, sentía que todo era posible. Incluso ahora, sentada en un banco frente al edificio histórico de la universidad, repasando para el examen de farmacología, sentía esa emoción particular de la primavera. Otra vez estudiando, el doctor Ramos, un joven profesor al que todos los estudiantes apreciaban por su franqueza, se sentó a mi lado. «Marta, tienes que descansar de vez en cuando». Sonreí levemente. «Es la costumbre, doctor. Vi tus resultados en el último parcial. Impresionantes. Tienes talento para conectar hechos, para ver el panorama general. Es una habilidad poco común». Sentí un calor que se extendía por mi cara. «Gracias. ¿Has pensado en una especialidad para después de la carrera? Con tus notas puedes elegir». Dudé. La cardiología siempre me había fascinado, pero requería cursos adicionales, una estancia en el extranjero, dinero que no tenía. «Todavía no lo he decidido», respondí diplomáticamente. El doctor Ramos asintió con la cabeza, comprensivo. «Si quieres hablar de las posibilidades, mi puerta siempre está abierta. Y te diré un secreto. Hay una beca para una estancia en el Hospital Universitario de Viena. Piénsalo». Cuando se fue, me quedé inmóvil, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Viena, la oportunidad de salir de la sombra, de empezar algo por mi cuenta, sin comparaciones, sin el peso invisible de la injusticia. Isabel se daba cuenta de mis dificultades y a menudo me animaba, aunque no podía comprender del todo la carga que llevaba. Nuestras conversaciones a altas horas de la noche se convirtieron en mi consuelo. Al volver del trabajo en la cafetería, a menudo la encontraba esperándome en nuestra habitación compartida, con un té, y a veces con unos pasteles que había comprado en la panadería de la esquina. «¿Qué tal el día?», preguntaba, haciéndome un sitio en la cama. Le contaba sobre los clientes, los profesores, los pequeños acontecimientos que conformaban mi vida. Escuchaba atentamente, se reía en los momentos adecuados, se indignaba cuando alguien era desagradable conmigo. Era una buena hermana, mejor de lo que nuestros padres merecían. A veces, cuando todos dormían, sacaba de un cajón el cuaderno en el que llevaba mi presupuesto. Cada euro ganado, cada gasto, todo anotado con precisión. Contaba, planeaba.
Soñaba con el día en que sería económicamente independiente, en que podría alquilar mi propio piso, quizás incluso en otra ciudad. En esos momentos, sentía cómo mi amargura se transformaba lentamente en una fuerza silenciosa. Cada adversidad me forjaba como el acero. Sabía que mis esfuerzos estaban forjando un carácter y una resiliencia, cualidades que, esperaba, me convertirían no solo en una médica cualificada, sino también en un ser humano compasivo. Un día, al volver de clase, vi un cartel que anunciaba voluntariado en el Hospicio de San Lázaro. Me apunté sin pensarlo, quizás porque necesitaba experiencia para el currículum, o quizás porque necesitaba un recordatorio de que había gente que sufría más que yo. El hospicio se convirtió en mi segundo hogar. Doña Elvira, una enfermera mayor con el pelo cano siempre recogido en un moño apretado, me tomó bajo su protección. «Tienes buenas manos», decía, mirándome mientras cambiaba el vendaje a un anciano. «Delicadas, pero seguras. Eso es importante». Don Santiago, un profesor de matemáticas jubilado con un cáncer de páncreas incurable, siempre esperaba mis visitas, mi estudiante favorita. Me saludaba, aunque yo no era su alumna. Me contaba sobre su vida, sobre su mujer que había fallecido 2 años antes, sobre sus hijos que lo visitaban raramente. Yo escuchaba, sosteniendo su mano, aprendiendo el arte de la presencia que no nos enseñaban en ninguna clase. «Eres fuerte», me dijo una vez, cuando pensaba que yo dormía. «Más fuerte de lo que crees». Esas palabras se quedaron conmigo, como un mantra repetido en los momentos difíciles. «Más fuerte de lo que crees. Más fuerte de lo que crees». En casa, la situación no cambiaba. Mis padres seguían tratando a Isabel como a una princesa y a mí como a alguien que debería estar agradecida por tener un techo sobre la cabeza. Desayunaba a toda prisa, antes de que se levantaran. Dejaba notas en lugar de conversaciones. Volvía tarde, cuando ya dormían. La evasión se convirtió en mi estrategia de supervivencia, pero no podía evitar las celebraciones familiares. El santo de la abuela era una fiesta a la que todos debíamos asistir. Estaba sentada a la mesa, escuchando cómo las tías elogiaban a Isabel, sus progresos, su belleza. «Una chica tan guapa, seguro que encontrará un buen marido médico», decía tía Carmen, como si esa fuera la máxima ambición. «¿Y tú, Marta?», se dirigió a mí de repente. «¿Tienes a alguien?». Negué con la cabeza. «No tengo tiempo para citas». «Qué pena», suspiró. «No solo de estudiar vive el hombre». No respondí que no vivía solo de estudiar, que trabajaba hasta el agotamiento, que el voluntariado en el hospicio me quitaba el poco tiempo libre que me quedaba, que estaba tan cansada que a veces me dormía en el autobús y me pasaba mi parada. No dije que, a pesar de todo, era más feliz que nunca, porque estaba haciendo todo esto bajo mis propias condiciones. En el hospicio conocí a David, un joven médico que acababa de empezar a ejercer. Siempre llegaba a sus guardias con una taza de café y una sonrisa cansada. Noté que me observaba cuando hablaba con los pacientes, cuando les ayudaba en sus tareas cotidianas. «Tienes un don», me dijo un día, cuando salíamos juntos de la guardia. Llovía, y él compartió su paraguas conmigo. «La gente confía en ti. Eso no es algo que se pueda aprender». Caminamos hacia la parada del autobús en la calle Zamora, pasando por los escaparates iluminados, hablando de casos, de la carrera, de libros. Fue la primera persona en mucho tiempo con la que hablé de cosas no relacionadas con la supervivencia. «¿Vienes a tomar un café conmigo?», preguntó cuando llegamos a la parada. «No ahora. Estás cansada. ¿Pero quizás el fin de semana?». Dudé. El fin de semana significaba doble turno en la cafetería. «Tengo trabajo». «¿El domingo?». «¿Por la tarde?». El domingo por la tarde era el único momento que tenía para mí. Normalmente lo pasaba estudiando o simplemente descansando. «De acuerdo», acepté, sorprendida por mi propia decisión. Nos encontramos en una pequeña cafetería del barrio del oeste, lejos de los lugares que conocía por el trabajo. David era diferente de lo que esperaba, serio cuando hablaba de medicina, pero con un brillo en los ojos cuando contaba sus viajes haciendo autostop por Europa, los festivales de música a los que había ido. «¿Por qué medicina?», me preguntó en un momento dado. Medité la respuesta. Podría haber dicho algo noble sobre ayudar a la gente, sobre la vocación, pero la verdad era otra.
Quería demostrar que podía, respondí con sinceridad, que era tan buena como mi hermana. No comentó nada, no juzgó. Simplemente asintió con la cabeza, comprensivo. ¿Y ahora? ¿Sigue siendo esa tu motivación? Me quedé pensativa. No, dije finalmente. Ahora lo hago por mí, porque he descubierto que me encanta, que es parte de mí. Él sonrió, como si eso fuera exactamente lo que quería oír. Nuestros encuentros se hicieron regulares. Domingo por la tarde, café, a veces un paseo por la Alamedilla o a lo largo del Tormes. Nunca lo llamamos citas, pero sentía como algo crecía entre nosotros, delicado y frágil como los primeros brotes de la primavera. Isabel notó el cambio. «Pareces diferente», dijo una noche, mientras estudiábamos juntas para un examen. Más feliz. Me encogí de hombros, sin querer hablar de ello. David era mi secreto, algo que me pertenecía solo a mí, que no tenía que compartir con mi familia. Mis notas seguían mejorando. Los profesores empezaron a fijarse en mí, a invitarme a proyectos adicionales, a sugerirme trayectorias profesionales. El doctor Ramos me propuso participar en una investigación sobre nuevos fármacos cardiológicos. «Es una oportunidad que no deberías dejar pasar», insistió, «y podría abrirte las puertas a esa estancia en Viena». Viena, una palabra que sonaba como una promesa de libertad. Unos meses antes de terminar la carrera, Isabel empezó a tener problemas con los estudios por primera vez en su vida. Lo noté una noche cuando volví de mi turno en el hospicio. Estaba sentada en su escritorio, rodeada de libros y apuntes, con las manos entrelazadas en el pelo en un gesto de pura frustración. «¿Todo bien?», pregunté, dejando mi bolso. «No», respondió en voz baja. «No entiendo esta materia. Llevo 3 horas intentándolo y nada». Era tan impropio de Isabel que por un momento no supe cómo reaccionar. Mi hermana siempre lo captaba todo al vuelo. Siempre estaba preparada, siempre segura de sí misma. «Déjame ver», dije, sentándome a su lado. Se trataba de un tema complejo de cardiología, un campo en el que, gracias a la investigación con el doctor Ramos, tenía bastantes conocimientos. Empecé a explicar, dibujando esquemas, simplificando conceptos, usando las analogías que me habían ayudado a mí a entenderlo. Poco a poco, la tensión desapareció de su rostro. «Gracias», dijo finalmente. «Eres mejor profesora que el profesor Serrano». Al día siguiente volvió a pedirme ayuda, y al siguiente también. Pronto se convirtió en nuestro ritual nocturno. Clases particulares con té, lejos de la atenta mirada de nuestros padres. Isabel no quería que supieran que tenía problemas. «Papá se enfadaría», confesó una noche. «Espera que sea la mejor». «Siempre eres la mejor», respondí, algo sorprendida por sus palabras. Ella negó con la cabeza. «No, no lo soy. Lo finjo. Desde hace años. De verdad, no sé cómo lo haces. El trabajo, los estudios, el voluntariado. Yo apenas puedo con los estudios». Esta confesión me sorprendió más que cualquier otra cosa. Isabel, la hija perfecta, tenía sus debilidades. Las ocultaba, igual que yo ocultaba mi amargura. «Simplemente hago lo que tengo que hacer», respondí, sin querer admitir que sus palabras me habían producido cierta satisfacción. Paso a paso, con cada sesión de estudio nos acercábamos más. Isabel empezó a contarme sus miedos, las abrumadoras expectativas de nuestros padres, el pavor a decepcionarlos. «A veces pienso que elegí medicina solo porque ellos querían», admitió una noche, mientras estábamos en el balcón de nuestro piso, mirando la Salamanca iluminada. «No estoy segura de que sea lo que yo quiero». «¿Y qué es lo que quieres?», pregunté, dándome cuenta de que nunca antes se lo había preguntado. «Dudo. Siempre me ha interesado el arte, el dibujo, la pintura. ¿Sabías que iba a clases en el instituto?». No lo sabía. Esa parte de su vida era invisible para mí, al igual que mis luchas lo eran para ella. «Si pudieras elegir cualquier cosa, ¿qué harías?». «Ilustración médica», respondió sin dudar. «Combinar la medicina y el arte». «Pero eso no es lo que esperan mis padres. Quieren que sea como el tío Andrés, un cirujano respetado con consulta privada». Nos quedamos en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. De repente, Isabel me pareció más humana, menos ideal. O quizás siempre fue así,
y yo estaba demasiado ocupada con mi propio dolor para darme cuenta. A medida que se acercaba el final de la carrera, la ansiedad de Isabel aumentaba. A veces le temblaban las manos al repasar los apuntes. Se despertaba por la noche con pesadillas sobre exámenes suspendidos. Empezó a perder peso. «Estoy preocupada por ti», le dije un día, cuando se negó a comer. «Quizás deberías hablar con alguien, con un psicólogo. ¿Y qué les voy a decir? Que tengo miedo de no estar a la altura, que no soy tan buena como todos piensan». Negó con la cabeza. «No, saldré de esta. Tengo que hacerlo». Pero yo veía que no estaba bien. Veía cómo la fachada de la hija perfecta se desmoronaba trozo a trozo. Una noche volví a casa y la encontré sentada en el suelo del baño, con los ojos hinchados de llorar. «¿Qué ha pasado?», pregunté, sentándome a su lado. «No puedo hacerlo», susurró. «No puedo ser médico. Me da miedo la responsabilidad. Me da miedo cometer un error, hacerle daño a alguien». La rodeé con el brazo, sintiendo cómo temblaba. «Es normal tener miedo. Todos tenemos miedo. Tú no tienes miedo», respondió. «Eres fuerte. Siempre has sido más fuerte que yo». Esas palabras, pronunciadas por la persona que siempre había considerado más fuerte, mejor, más valiosa, hicieron que algo se rompiera dentro de mí. No era fuerte. Simplemente estaba desesperada, decidida a sobrevivir en la sombra. «Tengo miedo todos los días», admití. «Tengo miedo de no conseguirlo, de que no me llegue el dinero, de ser siempre la segunda hija. Pero me levanto por la mañana y hago lo que tengo que hacer. Eso no es fuerza, es instinto de supervivencia». Isabel me miró como si me viera por primera vez. «Lo siento», dijo en voz baja. «Nunca me paré a pensar en cómo era ser tú». No respondí. No era necesario. En ese momento, nos entendíamos mejor que nunca. A partir de entonces, nuestra relación cambió. Nos convertimos en verdaderas aliadas, apoyándonos mutuamente. Yo le ayudaba con los estudios, y ella empezó a apoyarme de otra manera, asumiendo parte de mis tareas domésticas para darme más tiempo para descansar, trayéndome café durante las noches de estudio, escuchando mis historias sobre David y el hospicio. David se convirtió en un elemento fijo en mi vida. Nuestros encuentros dominicales para tomar café se convirtieron en algo más, una profunda amistad con la promesa de algo más. Nunca presionó, comprendiendo que no tenía tiempo ni energía para una relación, pero estaba presente, firme como una roca en un mar de incertidumbre. «Voy a solicitar la estancia en Viena», le dije un día. «El doctor Ramos me ha recomendado». «Es una noticia fantástica», respondió apretando mi mano. «Estarás lejos, pero hay trenes que van y vienen». Esa simple declaración, de que la distancia no tenía por qué significar el final, fue como una promesa que no me había atrevido a esperar. Los exámenes finales se acercaban inexorablemente. Isabel se había convertido en una sombra de sí misma, pálida, agotada, insegura. Estudiaba hasta tarde, se despertaba temprano, vivía de café y nervios. «No puedo decepcionar a mis padres», repetía como un mantra. «No puedo decepcionarlos». Me preocupaba por ella, pero también tenía mis propios problemas. La estancia en Viena dependía de mis resultados. Tenía que ser la mejor, no por mis padres, sino por mí. La semana antes del último examen, Isabel se puso enferma. Fiebre, escalofríos, agotamiento total. El médico le recetó antibióticos y le recomendó un reposo que no estaba dispuesta a permitirse. «Tengo que estudiar», insistía, intentando levantarse de la cama a pesar de los mareos. «Tienes que descansar», le dije con firmeza, obligándola a tumbarse. «Te leeré los apuntes. Tú escucha y descansa». Durante los días siguientes, fui estudiante, enfermera y profesora a la vez. Iba a clase, trabajaba en la cafetería y en los descansos cuidaba de Isabel y le ayudaba a ponerse al día. Dormía 3 o 4 horas por noche, funcionando principalmente a base de adrenalina y café. Mis padres, como de costumbre, no se daban cuenta de mis esfuerzos. Se preocupaban por Isabel, le traían sus sopas favoritas, le preguntaban cómo se sentía. Nadie preguntó si yo estaba cansada, si podía con todo. 2 días antes del examen, Isabel se recuperó lo suficiente para volver a estudiar con normalidad. Estábamos en la cocina, repasando, cuando mamá entró con un té. «Estás muy pálida, cariño»,
le dijo a Isabel. ¿Seguro que ya estás bien? Sí, mamá, respondió Isabel. Gracias a Marta. Si no fuera por ella no habría podido ponerme al día. Mi madre me miró fugazmente. Qué bien que ayudes a tu hermana. Ese fue todo su comentario. Ni un gracias, ni un reconocimiento. Solo la seca constatación de un hecho. Sentí el nudo familiar en la garganta. Esa sensación de injusticia que me había acompañado toda la vida. Pero esta vez había algo diferente. La mirada de Isabel, llena de gratitud y comprensión. Ella lo sabía, ella lo veía, y eso era más importante que las palabras de mi madre. El examen tuvo lugar en el aula magna de la Facultad de Medicina. Nos sentamos en filas diferentes, cada una concentrada en su hoja. Me sentía segura. Sabía que estaba bien preparada, pero cada pocos minutos miraba a Isabel, viendo cómo mordisqueaba nerviosamente el extremo del bolígrafo, cómo su mano temblaba ligeramente sobre el papel. Cuando entregué mi examen, ella todavía escribía, inclinada sobre la mesa, con una expresión de intensa concentración en el rostro. La esperé en el pasillo. ¿Y qué tal?, le pregunté cuando por fin salió. Se encogió de hombros. Creo que bien. ¿Y tú? Bien también. Caminamos en silencio por el campus, cada una absorta en sus propios pensamientos. En una esquina, Isabel se detuvo de repente. No sé si voy a ser capaz de hacer esto, dijo en voz baja. De ser médico, de asumir esta responsabilidad. La miré sorprendida. Pero si acabas de aprobar el último examen, en unas semanas te darán el título. Lo sé, y eso me aterra. Hasta ahora todo eran libros, teoría, pero ahora habrá gente de verdad, enfermedades de verdad, decisiones de verdad. ¿Y si no sirvo para esto? No supe qué responder. Durante toda mi vida había asumido que Isabel sabía lo que quería, que estaba segura de su camino. Descubrir que ella también tenía dudas fue como descubrir que la tierra no era plana. Nadie está preparado, dije finalmente. Nadie se siente totalmente competente al principio. Es normal. Pero tú no tienes miedo, respondió. Tú sabes que este es tu camino. Tengo miedo, admití. Pero para mí es como trabajar en la cafetería o en el hospicio. Haces lo que tienes que hacer, aprendes de los errores, mejoras, día a día. Isabel asintió, pero vi que mis palabras no la habían convencido. Su fachada de seguridad en sí misma, que durante años había creído real, se estaba desmoronando ante mis ojos. Quizás deberías hablar con nuestros padres, sugerí con cautela. Contarles tus dudas. No, respondió bruscamente. No pueden saberlo. Ellos siempre han estado orgullosos de ti. Esas palabras, tan contradictorias con mi experiencia, hicieron que me detuviera en seco. ¿Qué? Siempre han admirado tu determinación, tu independencia. Marta se las apaña, decían. Marta es fuerte. ¿Y yo? Yo era la que les preocupaba, a la que había que proteger. Me trataban como a un jarrón de cristal que podría romperse al menor golpe. La miré, sin poder creer lo que oía. ¿Era posible que hubiéramos interpretado los mismos acontecimientos de forma tan diferente? ¿Que lo que yo percibía como favoritismo, ella lo viera como sobreprotección? ¿Que lo que para mí era rechazo, para ella fuera una expresión de confianza? Pero siempre te elogiaban a ti, hablaban de ti con orgullo. Protesté. Porque lo necesitaba, respondió en voz baja. Necesitaba que me aseguraran constantemente que era lo suficientemente buena. Tú no lo necesitabas. Tú sabías que lo eras. Estábamos de pie en la acera, mirándonos, dos hermanas que habían vivido una al lado de la otra durante años sin entenderse. Sentí como todo lo que había dado por sentado se desmoronaba y se recomponía. El día de la graduación llegó sin darme cuenta. Ayer éramos estudiantes, y hoy nos convertiríamos en médicos. La mañana era soleada, un día típico de junio en Salamanca, cuando el aire huele a tilo y los turistas llenan la Plaza Mayor. Me miraba en el espejo de nuestra habitación, alisando el modesto vestido que había comprado especialmente para la ocasión en una tienda de segunda mano. No era nuevo, pero era elegante, azul marino, con un delicado estampado, y me sentaba bien. Me había costado la mitad de mi sueldo semanal de la cafetería, pero sentía que me merecía ese pequeño lujo. «Estás muy guapa», dijo Isabel al entrar en la habitación.
Llevaba un vestido de color crema que mamá le había comprado la semana anterior en un centro comercial. Probablemente costó lo que yo ganaba en un mes. «Tú también», respondí, ajustándome los pendientes, la única joya que poseía, un regalo de la abuela por mi 18º cumpleaños. Mamá se asomó a la habitación. «Chicas, es hora de irse. Papá ya espera en el coche». Miró a Isabel con orgullo, y luego a mí. Por un momento, me pareció ver algo en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Arrepentimiento? Pero el momento pasó antes de que pudiera entenderlo. El paraninfo de la universidad estaba abarrotado de familias de los graduados. Reconocí las caras de compañeros de la carrera, sus padres, sus hermanos, todos elegantes, emocionados, orgullosos. Nos sentamos por orden alfabético, así que me separaron de Isabel. Ella estaba en la primera fila, yo en algún lugar en el medio. Mis padres, por supuesto, se sentaron lo más cerca posible de ella, en los asientos de honor para las familias. Desde mi sitio, solo veía la nuca de mi padre. El rector comenzó la ceremonia con un largo discurso sobre las tradiciones de la universidad, sobre la responsabilidad que recae sobre los hombros de los jóvenes médicos, sobre el juramento hipocrático. Escuchaba con un oído, pensando en los últimos 6 años, en las noches en vela, en los cientos de horas pasadas en el trabajo, en cada céntimo ahorrado para la matrícula. Había llegado al final de este camino sola, por mis propios medios. En la segunda fila vi una cara conocida. David me sonrió discretamente. Había venido, aunque no era de la familia. Su presencia significaba para mí más de lo que él podía imaginar. Finalmente, llegó el momento de la entrega de diplomas. Isabel fue una de las primeras en ser llamada. La vi levantarse, arreglarse el vestido y caminar con paso firme hacia el estrado. Siempre supo parecer segura, incluso cuando por dentro se moría de miedo. El decano le estrechó la mano, le entregó el diploma, posó para la foto. Un momento rutinario, repetido para cada graduado. Pero en lugar de bajar del estrado, Isabel se detuvo junto al micrófono. Esto no estaba en el programa. Vi cómo los organizadores intercambiaban miradas de preocupación. «Disculpen, pero me gustaría decir unas palabras», dijo Isabel al micrófono. Su voz era tranquila, pero noté que sus manos apretaban el diploma con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se hizo el silencio. Todos la miraban con curiosidad. Algo así no ocurría en estas ceremonias. «Estoy hoy aquí gracias a mi hermana, Marta», empezó, y mi corazón se detuvo. Sin ella, no habría terminado esta carrera. Mientras yo lo tenía todo servido en bandeja, matrícula pagada, un techo, apoyo, ella trabajaba sin descanso, estudiaba en los autobuses, ayudaba a desconocidos en un hospicio, y a pesar de todo, encontraba tiempo para ayudarme a mí. Si no fuera por sus conocimientos, su paciencia, su fuerza, yo no estaría hoy aquí. Y creo que ya es hora de que todo el mundo lo sepa. El auditorio se quedó en silencio. Sentí como todos los ojos se volvían hacia mí. Las mejillas me ardían. Quería que me tragara la tierra. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y menos de esa manera. Isabel continuó, su voz cada vez más segura. Marta me enseñó que ser médico no es solo conocimiento, sino también empatía, fuerza y humildad, cualidades que a ella le sobran y que yo todavía estoy aprendiendo. Gracias, hermana. Este éxito es tan tuyo como mío. Se hizo un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Y entonces, de forma totalmente inesperada, alguien empezó a aplaudir. Era David. Tras él se unieron otros. Primero personas sueltas, luego filas enteras, hasta que finalmente toda la sala se llenó de aplausos. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Era demasiado repentino, demasiado público. Al mismo tiempo, sentí como algo se rompía dentro de mí, una presa que durante años había contenido mis emociones. Cuando me llamaron, mis piernas eran de gelatina. De alguna manera llegué al estrado, recogí el diploma, sonreí para la foto. Isabel me esperaba al pie de las escaleras, con lágrimas en los ojos. Sin palabras, me abrazó con fuerza, a la vista de todos. «Perdona si te he avergonzado», susurró, pero tenía que hacerlo, por las dos. Cuando bajamos del estrado, vi las caras de nuestros padres.
Estaban pálidos, como si hubieran visto un fantasma. La verdad que Isabel había revelado públicamente fue como una bofetada para ellos. La imagen que habían cultivado durante años, la de la hija ideal y talentosa, y la otra, la menos importante, se había hecho añicos ante sus ojos. El resto de la ceremonia pasó como en una nebulosa. Solo recuerdo que cuando todos lanzaron sus birretes al aire y a nuestro alrededor sonaban risas y felicitaciones, yo permanecí inmóvil, sintiendo cómo un gran peso se desprendía de mis hombros. Después de la parte oficial, salimos al patio. Por todas partes, las familias abrazaban a sus graduados, hacían fotos, felicitaban. David me encontró entre la multitud y se acercó con un ramo de flores silvestres. «Enhorabuena, doctora», dijo con una sonrisa, entregándome las flores. «Sabía que lo conseguirías». «Gracias», respondí, conmovida por su gesto. «Por todo, Marta». Oí la voz de mi padre a mi espalda. Me di la vuelta. Mis padres estaban a unos pasos, claramente incómodos, sin saber cómo actuar. «Estos son mis padres», se los presenté a David. «Y este es David, mi amigo». Intercambiaron saludos formales, tras lo cual David se retiró discretamente, comprendiendo que la familia necesitaba privacidad. «¿Vamos a una cafetería?», propuso mi madre con voz vacilante. «Hemos reservado una mesa en el Café Novelty». El Café Novelty, la cafetería más cara de la Plaza Mayor, un lugar al que nunca antes me habían llevado. Siempre había ido allí solo como camarera sustituta, nunca como cliente. «De acuerdo», acepté, intercambiando una mirada con Isabel. Sus ojos decían: «Estaré a tu lado, pase lo que pase». Caminamos en silencio por la alamedilla, mis padres delante, Isabel y yo unos pasos por detrás. Pasamos junto a grupos de turistas cantarines, parejas de enamorados, músicos callejeros. Un día normal de junio en Salamanca, aunque para mí ya nada era normal. «¿Crees que están enfadados?», le susurré a mi hermana. «Más bien avergonzados», respondió. Y con razón. En la cafetería nos sentamos en una mesa de la terraza con vistas a la plaza. La camarera, podría haber sido yo hace unos días, nos entregó las cartas, recomendando amablemente las especialidades del día. Me sentí extraña, sentada al otro lado, como cliente. Durante un buen rato nadie habló. Todos fingían estudiar el menú. Finalmente papá carraspeó. «¿Y bien? ¿Ya tienes alguna oferta de trabajo?», preguntó, mirando a Isabel. La jugada clásica. Fingir que no ha pasado nada. Volver a los viejos patrones. Pero Isabel no se dejó arrastrar a ese juego. «Papá», dijo con calma, dejando el menú a un lado. «¿De verdad vamos a fingir que no ha pasado nada? ¿Que no habéis oído lo que he dicho en el estrado?». Mi padre se movió inquieto en su silla. «Este no es el lugar adecuado». «¿Y cuál es el lugar adecuado?», le interrumpió Isabel. «¿Cuándo en 6 años no habéis encontrado el lugar adecuado para reconocer el esfuerzo de Marta?». Mi madre se miró las manos, jugueteando nerviosamente con la servilleta. «Nosotros siempre hemos valorado a Marta». «¿De qué manera?», preguntó Isabel. «¿Obligándola a trabajar sin parar mientras a mí me lo pagabais todo? ¿Comparándola constantemente conmigo, siempre a mi favor?». Vi cómo los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas. De repente, sentí lástima por ella. No quería esto, ni la humillación pública ni las lágrimas. «Isabel, ya basta», dije en voz baja. «No tiene importancia». «Sí que la tiene», respondió con firmeza, pero bajando la voz. «La tiene para mí, para ti, para todos nosotros. ¿Cuántos años más vamos a fingir que todo está bien?». En ese momento se acercó la camarera, preguntando si estábamos listos para pedir. Papá pidió una botella de champán. «Tenemos algo que celebrar», dijo con una sonrisa forzada. 2 hijas médicas. Pero el ambiente era demasiado tenso para celebrar. El champán permaneció abierto, casi intacto, mientras nos abríamos paso a través de una conversación incómoda, llena de largas pausas y medias palabras. Solo cuando volvíamos a casa, Isabel se acurrucó en mi brazo y susurró: «Perdona si me he pasado», pero no podía seguir callada. «Lo sé», respondí, apretando su mano. «Yo tampoco». Por la noche recibí un mensaje de David. «¿Cómo estás, doctora? ¿Has sobrevivido a la celebración familiar?». Sonreí al teléfono. «He sobrevivido, pero por los pelos. Pero algo ha cambiado.
algo importante. ¿Para mejor? Creo que sí. Aún no lo sé. Pero por primera vez en años siento que respiro a pleno pulmón. Y era verdad. A pesar de la tensión, a pesar de las palabras y emociones aún no expresadas, sentí que me había quitado de los hombros un peso que había llevado tanto tiempo que se había convertido en parte de mí. Y ahora, sin él, estaba más ligera, más libre, preparada para lo que tuviera que venir. Después de la ceremonia de graduación, algo en nuestra casa se rompió. Parecía igual. Los mismos muebles, las mismas paredes, las mismas fotos en la cómoda, pero el ambiente era diferente. Más pesado, más denso, lleno de palabras no dichas. Esa noche apenas dormí. Yacía en la cama, escuchando la respiración acompasada de Isabel en la cama de al lado, e intentaba comprender lo que realmente había sucedido. Mi hermana había salido en mi defensa públicamente, revelando años de injusticia. Pero, ¿era eso lo que yo quería? ¿Estaba preparada para la confrontación que inevitablemente iba a llegar? Amaneció un día nublado, inusual para junio. La lluvia golpeaba el alféizar, a juego con mi estado de ánimo. Estaba sentada en la cocina, tomando un café, cuando mis padres entraron, ya vestidos para ir a trabajar. Se detuvieron en el umbral, como sorprendidos por mi presencia. Normalmente a esa hora ya estaba en la cafetería o en clase. «Buenos días», dije, sin levantar la vista de la taza. «Buenos días, Marta», respondió mi madre, acercándose a la cafetera. «¿No vas a trabajar hoy?» «Me he tomado unos días libres», respondí, «para después de la graduación». Papá se sentó frente a mí, carraspeando nerviosamente. «¿Y bien? ¿Qué planes tienes? Ahora, después de la carrera». Era tan típico evitar los temas difíciles, hablar del futuro como si el pasado no existiera, pero esta vez no iba a jugar según sus reglas. «Antes de hablar de eso», dije dejando la taza, «creo que deberíamos hablar de lo que pasó ayer». Papá miró a mamá, como buscando ayuda. Ella se volvió hacia mí, con una sonrisa insegura. Isabel estaba muy sensible, empezó. «Ya sabes, el final de la carrera, el estrés». «No era estrés», la interrumpí. «Era la verdad, y creo que ambos lo sabéis». En ese momento, Isabel entró en la cocina, con el pelo mojado de la ducha y una toalla sobre los hombros. «¿De qué habláis?», preguntó, aunque por nuestras caras debió de adivinarlo. «De ayer», respondí, «de lo que dijiste en el estrado». «Ah», se sentó a mi lado, sirviéndose café de la jarra. «¿Y qué por fin admiten papá y mamá que no nos trataron de forma justa?» Papá suspiró profundamente, pasándose una mano por la frente. «Mirad, chicas, no sé de qué estáis hablando. Siempre hemos intentado daros lo que necesitabais. Quizá no siempre de forma perfecta, pero...» «Papá», le interrumpió Isabel, con voz suave pero firme. «Pagaste mi matrícula hasta el último céntimo. Marta tuvo que pluriemplearse para pagar la suya. ¿Cómo explicas eso?» «Marta siempre ha sido más independiente, más apañada», respondió, como si fuera obvio. «Tú necesitabas más apoyo». «¿Necesitaba?» Isabel enarcó las cejas. ¿O es que simplemente me acostumbrasteis a que me lo dieran todo hecho? ¿A que no tuviera que esforzarme como ella?» Mi madre se sentó a la mesa, con el rostro más pálido de lo habitual. «Quizá cometimos errores», admitió en voz baja, «pero siempre quisimos lo mejor para vosotras». «¿Lo mejor para quién?», pregunté, sintiendo cómo años de resentimiento reprimido por fin encontraban una salida. «Porque para mí, desde luego, no. ¿Sabéis lo que es trabajar hasta medianoche y luego levantarse a las 5 para ir a clase? ¿Sabéis lo que es contar cada céntimo, preguntándote si te llegará para la matrícula, los libros, para vivir? Podrías haber pedido ayuda», dijo mi padre, ya claramente irritado. «Nunca la pediste». «¿Y tenía que hacerlo?», respondí, sintiendo cómo las lágrimas asomaban a mis ojos. ¿No se supone que un padre debe ver cuándo su hijo necesita ayuda? ¿Tenía que suplicar por lo que Isabel recibía sin pedirlo? Se hizo el silencio. Fuera, la lluvia arreciaba, golpeando los cristales como cientos de deditos. «Nosotros», vaciló mi madre, con la voz temblorosa. «Nosotros pensábamos que Isabel lo necesitaba más. Siempre fue más sensible, menos segura de sí misma. Tú eras tan apañada, tan decidida. Pensábamos que te las arreglabas bien,
Me las arreglaba, respondí, secándome una lágrima que me resbalaba por la mejilla. Pero eso no significa que no fuera duro, que no necesitara vuestro apoyo, vuestro reconocimiento. Siempre hemos estado orgullosos de ti, dijo mi padre, pero su voz carecía de convicción. ¿Cuándo fue la última vez que me lo dijiste?, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me las arreglaba? ¿Sabéis que durante los últimos 2 años he estado entre los 5 mejores de mi promoción? ¿Que el profesor Ferrer me propuso participar en su proyecto de investigación? ¿Que me recomendaron para una estancia en Viena? Sus caras indicaban que no lo sabían. Por supuesto que no lo sabían. Nunca preguntaban. ¿Viena?, repitió mi madre, como si la palabra fuera de un idioma extranjero. ¿Te vas a Viena? Quizá, respondí. Aún no lo he decidido. Debería ir, intervino Isabel. Es una oportunidad increíble, pero, ¿adivináis qué? Tiene miedo de no poder arreglárselas económicamente, porque durante toda la carrera le habéis enseñado que tiene que apañárselas sola. Mi padre se levantó de repente. Su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. «Basta ya», alzó la voz. «¿No vais a acusarnos de...? ¿De qué exactamente? ¿De haberos criado para ser personas independientes? ¿De no trataros como a niñas toda la vida? Papá». Isabel le miró directamente a los ojos. «No se trata de eso. Se trata de que siempre me habéis favorecido a mí a costa de Marta. Y ya es hora de que lo admitáis y pidáis perdón». «¿Perdón?», repitió, como si la palabra le quemara en los labios. «¿Por qué? ¿Por daros un techo, una educación, todo lo que podíamos?» «Por el trato desigual», respondió Isabel con calma. «Porque una de vosotras lo tuvo todo y la otra tuvo que luchar por cada migaja». Mi padre negó con la cabeza, con incredulidad pintada en el rostro. «Esto es absurdo. Siempre os hemos tratado por igual». «¿De verdad?», pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. «Recuérdame qué me regalasteis por mi 18º cumpleaños». Mi padre frunció el ceño, intentando recordar. «Un jersey», respondí por él. «Un jersey gris de rebajas. A Isabel le regalasteis un viaje a París. ¿A eso lo llamas trato igualitario?» Mi madre se tapó la boca con la mano. Sus ojos se abrieron de par en par con una repentina comprensión. «Marta, ¿nosotros no os dabais cuenta?», terminé por ella. «Quizá, pero eso no cambia el hecho de que fue así durante toda mi vida». Mi padre volvió a sentarse. Su ira dio paso a la consternación. Durante un largo rato nadie habló. Solo se oía la lluvia fuera y el sonido lejano de la sirena de una ambulancia. «No sé qué decir», dijo finalmente mi padre, con la voz cansada, despojada de su habitual seguridad. «Si te sentiste así, si de verdad fue así, lo siento». Esa palabra, tan simple y a la vez tan difícil de pronunciar, quedó suspendida entre nosotros como un hilo delicado. No era el arrepentimiento efusivo que quizá en el fondo de mi alma deseaba oír, pero era un comienzo. «Yo también lo siento», añadió mi madre, alargando la mano sobre la mesa para tocar la mía. Nunca quisimos que te sintieras menos querida, menos importante». Sentí como algo se rompía dentro de mí, una última barrera que había construido alrededor de mis emociones. Las lágrimas que tanto tiempo había contenido fluyeron libremente. Isabel me rodeó con el brazo, atrayéndome hacia ella. «No se trata de que ahora todos nos echemos a llorar», dijo, aunque ella misma tenía los ojos húmedos. «Se trata de que por fin empecemos a ser sinceros los unos con los otros, de que empecemos a construir nuestra familia sobre la verdad y no sobre el fingimiento». Mi madre se levantó y se acercó a mí, con indecisión, como si temiera el rechazo. Cuando me abrazó, sentí su olor, el mismo que recordaba de la infancia, cuando me acunaba después de un mal sueño o una rodilla raspada. A pesar de todos los años de resentimiento, a pesar del dolor, algo en mí todavía anhelaba su aceptación, su amor. «Te queremos, Marta», susurró. «Siempre te hemos querido». Solo que no siempre supimos cómo demostrarlo. Mi padre se unió a nuestro abrazo, torpemente, como si no supiera muy bien dónde poner las manos. Nunca se le dio bien mostrar sus emociones. Quizá esa fuera parte del problema, su incapacidad para expresar sus sentimientos, que hacía que se guardara para sí cualquier muestra de orgullo o amor. Cuando finalmente nos separamos, el ambiente en la cocina era diferente.
más pesado por la emoción, pero a la vez más claro, como después de una tormenta que ha limpiado el aire. «Y bien», carraspeó mi padre, intentando recuperar la compostura. «Esa estancia en Viena, ¿es algo serio?». Asentí. «El profesor Morales me ha recomendado. Es un año en el hospital universitario, en el servicio de cardiología. Empieza en septiembre. ¿Y te gustaría hacerlo?», preguntó, y en su voz oí algo que no había oído en años, un interés sincero por mis planes. «Muchísimo», admití. «Pero cuesta dinero. Un piso en Viena, la vida. No sé si podré permitírmelo». Mi padre miró a mi madre, y luego de nuevo a mí. «Te ayudaremos», dijo simplemente. «Si es lo que quieres, encontraremos la manera de financiarlo». Sentí que el corazón se me aceleraba. «¿De verdad?». «De verdad», confirmó. «Te lo mereces. Has trabajado más duro que nadie que yo conozca». Esas palabras, tan simples y a la vez tan largamente esperadas, fueron como un bálsamo para las heridas que había llevado durante años. No lo curaron todo de golpe, pero fueron un comienzo, la promesa de que quizá, con el tiempo, nuestra familia aprendería una nueva forma de estar junta. «¿Y tú?», se dirigió mi madre a Isabel. «¿Cuáles son tus planes?». Isabel vaciló, jugando con la toalla que tenía sobre los hombros. «Pues...». Estaba pensando en la especialidad de medicina de urgencias, pero también estoy considerando la ilustración médica. Quizá algún curso por las tardes. «¿Ilustración médica?», frunció el ceño mi padre. «Es la primera vez que lo oigo, porque nunca hablé de ello», admitió Isabel. «Tenía miedo de que os decepcionarais». Mi madre parecía sinceramente sorprendida. «¿Decepcionados? ¿Por qué íbamos a estar decepcionados?». «Porque no es una especialidad de prestigio», explicó Isabel. «No es como cirugía o cardiología. Pensaba que queríais que fuera como el tío Andrés». Mis padres intercambiaron una mirada con tanta incredulidad que casi me eché a reír. «Cariño», mi madre tomó la mano de Isabel. «Nunca quisimos que fueras como nadie. Solo queríamos que fueras feliz. Y que lo tuvieras más fácil que nosotros», añadió mi padre. «Que no tuvieras que preocuparte por el dinero, por el trabajo. Pero la vida no es solo dinero y seguridad», dije en voz baja. «También es pasión, realización, ser uno mismo». Mi padre me miró con algo nuevo en los ojos. «Respeto». «Tienes razón», admitió. «Y creo que eso es precisamente lo que nos has enseñado, Marta. Con tu terquedad, con tu determinación». Sonreí levemente, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio por haber sido escuchada por fin. Tristeza por todos los años perdidos. Esperanza por lo que estaba por venir. «No va a ser fácil», dijo Isabel, mirándonos a todos por turnos. «Cambiarlo todo, reparar años de negligencia. Pero, ¿supongo que vale la pena intentarlo?». Asentí, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, o quizá por primera vez en mi vida, miraba a mi familia y veía la posibilidad de una verdadera cercanía, de un verdadero entendimiento. «Vale la pena», confirmé. «Definitivamente vale la pena». En las semanas posteriores a la graduación, Isabel y yo nos apoyamos mucho la una en la otra. Nuestra relación, siempre cercana pero marcada por la sombra de la injusticia, se transformó en algo más profundo, una verdadera camaradería basada en el respeto y la comprensión mutuos. Mis padres, humillados y a la vez aleccionados por la verdad que tanto tiempo habían ignorado, hacían torpes intentos de reparar el daño. Mi padre empezó a llamarme con regularidad, preguntándome por mi día, por mis planes. Mi madre me invitaba a tomar café, intentando recuperar años de conversaciones perdidas. Sus esfuerzos eran torpes, a veces irritantes, pero sinceros, y yo los apreciaba, aunque no siempre supiera demostrarlo. «¿Les perdonarás alguna vez?», me preguntó David una noche, mientras paseábamos por la orilla del Tormes. Hacía calor, una tarde típica de julio, cuando Salamanca huele a tilo y a adoquines calientes. Nos sentamos en un banco, mirando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura. «No lo sé», respondí con sinceridad. «A veces pienso que sí, que ya está sucediendo, y luego me acuerdo de todos esos años y siento cómo vuelve la rabia». David asintió comprensivo. Siempre sabía escuchar, sin juzgar, sin intentar resolver el problema de inmediato.
Era una de las cosas que valoraba de él. El perdón es un proceso, dijo, tomando mi mano entre las suyas, no un evento. No tienes que sentir que todo está bien de repente. ¿Y si nunca está bien? Sonrió levemente. Quizá no lo esté. Quizá sea diferente. Mejor en algunos aspectos, peor en otros. La vida rara vez está perfectamente bien. Ese pensamiento fue extrañamente reconfortante. No tenía que aspirar a una reconciliación ideal en la que todas las heridas estuvieran curadas y el pasado olvidado. Simplemente podía seguir adelante, día a día, permitiendo que las relaciones evolucionaran a su propio ritmo. Los preparativos para mi viaje a Viena me ocupaban la mayor parte del tiempo. Había tantas cosas que organizar: visados, seguros, alojamiento, transporte. Para mi sorpresa, mi padre se involucró en los preparativos con un entusiasmo que nunca antes le había visto. Me buscó un piso a través de conocidos, comparó precios, comprobó opiniones. He encontrado un sitio estupendo en el distrito de Leopoldstadt, anunció una noche, entrando en mi habitación con el portátil. Cerca del hospital, buenas comunicaciones, precio razonable. Revisé las fotos. Un piso pequeño pero acogedor en un edificio antiguo, con vistas a un parque. Era mucho mejor que cualquier cosa que yo hubiera podido permitirme. «Papá, parece caro», observé con cautela. «No te preocupes por eso», respondió agitando la mano. «Nosotros nos encargamos». Quise protestar, decir que no necesitaba su ayuda, que llevaba años apañándomela sola, pero algo me detuvo. Quizá fue la esperanza en sus ojos, la necesidad de hacer algo bueno, de reparar al menos una parte del daño, o quizá fue simple cansancio, el cansancio de la lucha constante, de demostrar continuamente mi valía. «Gracias», dije en su lugar, y vi cómo su rostro se iluminaba con una sonrisa. Isabel también encontró su camino. Tras largas conversaciones con nuestros padres y conmigo, se decantó por la especialidad de medicina de urgencias, pero al mismo tiempo se matriculó en un curso de ilustración médica en la Facultad de Bellas Artes. Lo mejor de ambos mundos, dijo, mostrándome sus primeros bocetos anatómicos. Salvar vidas en urgencias y crear ilustraciones que ayuden a otros médicos a aprender. Su talento era evidente incluso para mí, una persona completamente ajena al arte. Sus dibujos tenían precisión anatómica, pero también una cierta ligereza, una elegancia que los hacía no solo educativos, sino también bellos. «Siempre supe que tenías talento», le dije, hojeando su portafolio. «Recuerdo los dibujos que hacías en el instituto». «¿De verdad?», me miró sorprendida. «Nunca dijiste nada, porque pensaba que solo era un hobby», admití. «No sabía que fuera importante para ti». Sonrió con cierta tristeza. «Supongo que no sabíamos muchas cosas la una de la otra, ¿verdad? A pesar de haber vivido en la misma habitación toda la vida». Era verdad. Cada una vivía en su propio mundo, separada por un muro invisible de expectativas desiguales y emociones no resueltas. Solo ahora, cuando ese muro empezaba a desmoronarse, podíamos empezar a conocernos de verdad. La última semana antes de mi partida a Viena la pasamos juntas, intentando recuperar todos esos años. Dimos largos paseos por Salamanca, descubriendo lugares que conocíamos de toda la vida, pero que nunca habíamos experimentado juntas. Tomamos café en pequeñas cafeterías del barrio del oeste, comimos helado en la Plaza Mayor, nos sentamos en bancos del jardín botánico, hablando de todo y de nada. «Te echaré de menos», dijo Isabel la víspera de mi partida, mientras metíamos las últimas cosas en las maletas. «¿Quién me ayudará ahora cuando tenga un caso difícil en urgencias?» «Te las apañarás», respondí, doblando un jersey, el mismo jersey gris que me regalaron por mi 18º cumpleaños, ahora desgastado en los codos, pero todavía mi favorito. «Eres más fuerte de lo que crees». «Esa es tu frase», se rió. «Yo soy la débil, ¿recuerdas?» «Ya no», negué con la cabeza. «Ahora las dos somos fuertes, a nuestra manera». David se ofreció a llevarme a la estación. Tenía un tren a Viena a primera hora de la mañana, cuando la ciudad apenas se despertaba. Mis padres e Isabel también quisieron despedirme, así que nuestro pequeño grupo se encontraba en el andén, esperando el tren a Viena. «¿Lo tienes todo?», preguntaba mi madre por 10ª vez, repasando una lista mental. «¿Pasaporte? ¿Billetes? ¿Dinero?» «Sí, mamá», respondí pacientemente. «Lo tengo todo».
¿Y medicinas? ¿El botiquín? ¿Y si te pones mala? Soy médica, ¿recuerdas? Sonreí. Puedo con un resfriado. Papá estaba un poco apartado, sin saber cómo actuar. Cuando el tren entró en la estación, se acercó y me rodeó torpemente con el brazo. «Estoy orgulloso de ti», dijo en voz baja, tan baja que apenas le oí por encima del ruido del tren. Siempre lo he estado, solo que no sabía cómo demostrarlo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esas palabras, tan largamente esperadas, fueron como un bálsamo para las heridas que había llevado durante años. «Gracias, papá», respondí, devolviéndole el abrazo. Isabel me abrazó con fuerza, más tiempo que nadie. «Demuéstrales en esa Viena de lo que eres capaz», susurró. «Y recuerda que aquí tienes un hogar al que siempre puedes volver». El último fue David. Me besó ligeramente, como si temiera que un beso demasiado fuerte pudiera retenerme. «Vendré en 2 semanas», prometió. «Y cada 2 fines de semana después de eso, si quieres». «Querré», le aseguré, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón solo de pensar en nuestros futuros encuentros. Cuando subí al tren y encontré mi asiento junto a la ventanilla, los 4 estaban en el andén, despidiéndose con la mano. Parecían tan diferentes de hacía unos meses, más abiertos, más reales, como si se hubieran quitado de encima el peso de fingir. El tren se puso en marcha, y vi cómo Salamanca desaparecía lentamente tras la ventanilla. Sentía una mezcla de emociones. La emoción de un nuevo comienzo, la tristeza de la despedida, la esperanza en lo que el futuro depararía. Pero, sobre todo, sentía una calma que no había conocido en años. La calma que proviene de saber que, pase lo que pase, soy lo suficientemente fuerte para afrontarlo. Las primeras semanas en Viena fueron caóticas. Nueva ciudad, nuevo idioma, nuevo trabajo. El hospital universitario era mucho más grande que cualquier cosa que hubiera conocido en Salamanca. La tecnología era más avanzada, los procedimientos diferentes, las expectativas más altas. Pero me adapté más rápido de lo que esperaba. Mis años de lucha por cada nota, cada examen, me habían enseñado una capacidad de adaptación y una determinación que ahora daban sus frutos. El profesor Weber, jefe del servicio de cardiología, me tomó bajo su protección. «Tiene buenas manos», dijo después de una de las primeras intervenciones en las que ayudé. «Y lo que es más importante, buenos ojos. Ve lo que otros pasan por alto». Su elogio significó para mí más de lo que él podía comprender. Venía de alguien que me valoraba únicamente por mi trabajo, sin prejuicios ni comparaciones. David, como prometió, venía cada 2 semanas. Descubrimos Viena juntos. Museos, cafés, parques. Nuestra relación se profundizó con cada visita, pasando de la amistad a algo mucho más hondo. Cuando me preguntó si consideraría volver a Salamanca después de la estancia, no tuve una respuesta preparada. Viena ofrecía más oportunidades profesionales, pero Salamanca tenía algo que ninguna otra ciudad tenía: la gente que me esperaba. Isabel llamaba casi a diario, contándome sus casos en urgencias, sus progresos en el curso de ilustración, cosas de nuestros padres. Me enviaba fotos de sus trabajos, pidiéndome mi opinión. Eran cada vez mejores, más sofisticados. Uno de sus profesores le sugirió que podría publicar un atlas anatómico para estudiantes de medicina. «¿Te imaginas?», decía emocionada. «Mi atlas en las estanterías de las librerías médicas. Mis ilustraciones ayudando a otros estudiantes. Te lo mereces», respondí con sinceridad. «Siempre has tenido talento». Mis padres también llamaban, más a menudo de lo que esperaba. Sus conversaciones eran a veces torpes, llenas de emociones no expresadas y pensamientos desordenados, pero con cada semana se volvían más fáciles, más naturales. «Hemos pensado que podríamos ir a verte por Navidad», propuso mi madre en noviembre. «Si quieres, podríamos alquilar un piso por unos días, visitar Viena». Dudé. Navidad en Viena, con mis padres. Una parte de mí quería negarse, decir que tenía guardia, que no tenía tiempo, pero otra parte, la que estaba aprendiendo a perdonar, la que creía en los nuevos comienzos, esa parte respondió: «Me encantaría. Venid». La Navidad en Viena fue mágica. La ciudad estaba inundada de luces. Las plazas albergaban mercados navideños. Olía a vino caliente y a galletas de jengibre. Les enseñé a mis padres y a Isabel mis lugares favoritos:
Los llevé a mi cafetería preferida, donde servían la mejor tarta de queso que había probado nunca. David se unió a nosotros para la cena de Nochebuena, trayendo platos españoles que había preparado siguiendo las recetas de su abuela. Nos sentamos en mi pequeño piso de Leopoldstadt, en una mesa que apenas nos albergaba a todos. Fuera nevaba, formando un manto blanco en el alféizar. De fondo sonaban villancicos en voz baja, y el olor a sopa de marisco y cordero llenaba el aire. «Brindemos», propuso mi padre, levantando su copa, «por un nuevo comienzo, por la familia que somos, y por la familia que podemos llegar a ser». Chocamos nuestras copas y miré los rostros alrededor de la mesa. Mamá, papá, Isabel, David. Mi familia, en toda su imperfección, con todas sus cicatrices y asuntos pendientes, pero también con una nueva apertura, un nuevo deseo de comprender, de reparar lo que se había roto. El camino que teníamos por delante no era fácil. Sabía que habría días en que las viejas heridas volverían, en que la ira y el resentimiento volverían a hacerse sentir. Pero también sabía que éramos más fuertes de lo que habíamos sido nunca. Más fuertes gracias a la verdad que por fin habíamos pronunciado, gracias a las heridas que por fin empezaban a cicatrizar. Por un nuevo comienzo, repetí, levantando mi copa. Y por el camino que nos ha traído hasta aquí, por todos los momentos difíciles que nos han hecho ser quienes somos, porque eso era precisamente lo que había comprendido durante todos estos meses, que mi fuerza, mi determinación, mi capacidad de compasión, todas esas cualidades que me hacían una buena médica y una buena persona, habían nacido precisamente de la dificultad, de la injusticia, del dolor, que paradójicamente fue el sufrimiento lo que me moldeó de una manera de la que no me arrepentía. Y mientras miraba los rostros de mis seres queridos, iluminados por el cálido resplandor de las velas, sentí una profunda gratitud, no solo por su presencia en mi vida ahora, sino por toda nuestra historia compartida, con todas sus luces y sus sombras, porque fue esa historia, en toda su complejidad, la que nos condujo a este momento, un momento de verdad, de perdón y de esperanza, en un futuro que ahora podíamos construir juntos.